escuchando y viendo escenas de rescatistas hace 2 años, Hoy hace 2 años. septiembre de 2017. Yo recuerdo que ese día se iba a realizar un simulacro. Se realizó. Sí, pero el simulacro iba a realizarse creo que a la 1, ¿no? No, de hecho lo hicimos a las 11 de la mañana y el temblor fue a la 1. Sí, pero no. Bueno, a las 11. Yo la verdad pues, no estuve en el simulacro, estaba en la casa trabajando. Pero recuerdo que voy llegando a TV Azteca y gente corriendo, veo gente saliendo corriendo, le digo, ¿qué a poco retrasaron el simulacro? Y me dice, está temblando, yo no había sentido que estaba temblando, está temblando. Y así pasé yo el 19 de septiembre de hace, 17 de septiembre, ¿no? ¿Del 19? 19 de De hace 2 septiembre años. de hace 2 años. Fíjate que hoy se conmemoran 34 años y 2 años respectivamente de estos sismos, de origen completamente diferente, porque uno se generó en la costa de Michoacán, enfrente de Lázaro Cárdenas, otro fue ¿Cuál es el de Lázaro Cárdenas? el de 1985. Bien. El de hace 2 años se generó, fue un sismo que se le llama intraplaca, a la altura de Morelos, se rompe la placa donde, digamos, la placa termina de irse hacia el centro de la Tierra, y eso genera el sismo. No sonó la alerta sísmica en ese entonces, porque estaba tan cerca que la velocidad de las ondas sísmicas pues no dieron ni siquiera tiempo de que sonara la alerta, empezó a sonar al mismo tiempo que temblaba. Y eso demostró que no es lo mismo tener 60 segundos para hacer lo que tienes que hacer y que estás acostumbrado a hacer en los simulacros, a no tener el tiempo, y me explico. El simulacro funciona en México gracias a la alerta sísmica, que tienes los 60 segundos, de 60 a 75 dependiendo de la ubicación del... Además, hay una mejor tecnología que hace 32 Sí, años. claro, digo, no, pero no había además, nada. no, pero había nada. No existía ni el Senapred hace 34 34 años. El sismo de 85 lo que generó fue una cultura de protección civil que nos hacía mucha falta. Pero lo que se demostró hace 2 años es que si el sismo no viene sin avisar, entonces regresamos a la misma, a esos impulsos de yo sobrevivo como se pueda y salgo como se pueda y me olvido de los simulacros, ¿no? Y hay que estar preparados, porque además de vivir en una zona sísmica, hay muchos geólogos y sismólogos que esperan desde hace muchos años un sismo en lo que se conoce como la brecha de Guerrero, que es una zona de 230 kilómetros que está ubicada entre Acapulco y Zihuatanejo. ¿Es la placa de cocos? Es la placa de cocos que se mete debajo de la placa norteamericana. Ya. Y el tema es que en el siglo XIX estuvo muy activa, a principios del 20, entre 1899 y 1911, muy activa, generando incluso sismos mayores a 8 grados, y desde 1911 la energía se ha acumulado en esa zona. Y aquí hay ya muchas teorías, no hay, por más que se investigue, pues no se puede ir hasta abajo a donde se da la subducción de las placas, una se mete debajo de otra para ver qué es lo que pasa. Pero bueno, pues muchos de los geólogos y de los sismólogos coinciden en que de ahí viene el próximo gran sismo, y por eso hay que estar preparados en la Ciudad de México. Y lo que el simulacro y lo que se recomienda es que hay que tener un plan de protección civil, no solo en las oficinas, en las oficinas públicas, privadas, en plazas. Hay que tener un plan de protección civil familiar. Es muy importante. Independientemente de dónde estés, dónde nos podemos ver, cómo nos vamos a comunicar. Si estás en casa, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde vas a salir? Y tener un kit de emergencia, que es una mochila que debe tener agua, medicamentos, lámparas, Todos tus papeles, copias de papeles importantes, cobijas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí el tema es que hoy me tocó ver porque hoy me fijé en el macrosimulacro que se llevó a cabo. Mucha gente, sabiendo que iba a haber macrosimulacro, ya estaba abajo a la hora de que sonó la alerta sísmica, ¿sabes? Sí. Entonces, pues realmente, esa no es la intención de un La simulacro. intención es que actúes como si estuviera ocurriendo. Imagínate, va a temblar en unos minutos, Vámonos me voy a bajar para de una abajo, vez. Pues eso no, ¿verdad? No, eso no sucede. Y el tema es que entonces a la hora de que tiembla, pues es... No corras, no empujes, no grites. Si es yo corro, yo empujo, yo grito y yo salgo, ¿no? Yo creo que es mucho más profundo que eso. Es decir, hay muchas cosas que se prevén justamente a través de los simulacros y la capacitación, pero hay otras que tenemos que asumir que van a suceder en un terremoto o en un temblor, por ejemplo. Las comunicaciones civiles y las telecomunicaciones civiles es probable que se desconecten todas. Es decir, no, que se caigan las redes. Okay. Las de telecomunicaciones móviles, las fijas, internet, WhatsApp, Twitter, todo eso. Entonces vas a regresar a un escenario sin comunicaciones digitales,
ni tradicionales, alámbricas, Que inalámbricas, sucedió hace 2 años. como en ¿eh? 1985. Sucedió No hace se 2 cayeron todas No todas, pero era muy complicado. por saturación. Por Pero saturación, sí. sí tienes que asumir, a nivel Estado mexicano, que la gobernabilidad se va a dar por una sola red de telecomunicaciones, la que sea, que tiene que integrar a los cuerpos de emergencia. ¿Ya lo tenemos? Sí, Ah, bueno. sí tenemos una red, pero tienes que asumir que las comunicaciones civiles van a generar un caos en la población. En ¿Por qué? términos, no vas a poder comunicarte. Ah, Entonces, lo que es la gobernabilidad del país se va a dar con las instancias de emergencia, con el ejército, con la marina, en este caso la Guardia Nacional, para efectos de que mantengan el orden, no haya un caos. Y el segundo gran tema es fugas, electricidad, gas y evidentemente cuerpos de emergencia para hospitales. Estaba revisando los tweets hoy, ¿no? De la gente que hizo los simulacros y mucha gente recordó, hay 2 cosas que recuerdan mucho. Número 1, la solidaridad, que es la segunda vez que se demuestra en una tragedia en los últimos 50 años en la Ciudad de México, de toda la gente que se formó para quitar escombros, para sacar cubetas, para... está muy mandar claro. comida a los rescatistas. Impresionante. Sí. Para eso somos buenísimos. Para eso sí, y dura 5 días y se acabó. Dura 5 días y mandamos todos al Así demonio. es. Lástima. ¿No? Una de las imágenes que se graban son la gente con el puño en alto, ¿no? Pidiendo silencio, porque era la manera de pedir silencio Sí, para claro. escuchar si había alguien aterrado. Y los perros rescatistas, de la cual Frida, que era la más famosa, se acaba de retirar, ¿no? Estos perros son, yo recuerdo mucho en el 85 cómo hubo gente que se robó los perros que habían traído de Francia. Uno apareció en Pachuca. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ay, ay, ay. Bueno, yo quiero recordar que en el sismo del 85 murió toda una generación de médicos. Claro. Cuando se cayó el Hospital Juárez, que fue construido por un gobierno corruptísimo, que era el de López Portillo. Y el centro médico. No, todo. Mira, todas fueron construcciones que creo que estuvieron a cargo de, ya murió, un arquitecto que se llamaba Carrillo Arenas, que era como que el constructor del gobierno y murió hecho muy rico, porque obviamente metía varilla más delgadita y una cantidad de especificaciones. O sea, la mayoría de los edificios que se cayeron los construyó el gobierno de México. No hay que olvidar. También hay que recordar que en ese sismo murieron aquí en Fórmula el conde Calderón y ¿quién más? Sergio Rod, que conducían un programa exitosísimo en esa época, en el 970, que era batas, pijamas y pantuflas, ¿no? También en la W murió Félix Sordo. Félix Sordo, claro, exacto. ¿no? Muy joven. Y mucha gente, y técnicos de Fórmula, o sea, sí fue terrible. Nunca vamos a saber cuántos muertos hubo, porque el gobierno era de los gobiernos que no informaba, ¿no? A mí decía tantos y tal vez eran 3 veces más, 4. Nunca lo vamos a ver. No, en Nunca realidad vamos a ver. se habla de más de 10,000, no hay cifra oficial, porque además en ese entonces el gobierno ocultaba todas las cifras que se podían. Todo. De Pero hecho- bastaba con darte una vuelta por el campo del Parque Delta. Pero si te metías, ¿no? No, yo estuve ahí, en el Parque Delta, Hay otra inyectando cosa cadáveres. donde todavía hay damnificados, no del 17, Del 85. todavía hay damnificados del 85. Y del Imagínate. 17, bueno, hay poblados como Jojutla, en el estado de Morelos, que No, no... de eso ya hablamos ayer, perdón. No, pero... Y El aquí, desastre que dejó Peña Nieto, nos presumía que estaba el 98% Y están de la al gente 30% ayudada, apenas, ¿no? Y estaban al 21%. no, y sabes que hoy pasas por los... Sí, ya derrumbaron muchos de los edificios dañados, ¿no? Yo me he dado mis vueltas. Están tapeados los terrenos, pero de esa promesa de reconstrucción, yo me acuerdo que la delegación Benito Juárez había prometido que iba a reconstruir edificios. Mira, todo me parece indicar, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, que se robaron mucha lana. No, bueno, pues, Mucha lana. Había tanto desorden y cuando hay desorden, pues la corrupción es más fácil de... en arca abierta hasta el más santo peca, ¿no? Así es esto. Y bueno, pues ahora la única recomendación es, si se hicieron o no hicieron el simulacro, que de verdad se aprendan sus rutas de salida, las rutas de emergencia. Sí, pero hay aquí... Bueno, no solamente eso, que sepan si hay o no rutas de salida. O dónde Porque se pueden si estás- parar. Porque estás en un edificio de 70 pisos, no vas a No. ningún lado. es que No, por pero eso, te tienes que mover a las zonas de Sí, sí, seguridad. por eso. por eso porque- tenemos que ir un paso más allá en los simulacros. Y tener esta cultura de operar y saber que no vamos a tener muchas cosas que asumimos que vamos a tener. Ahora, se asumió que era un terremoto de 8.6 grados. Así De hecho, es. sí, de acuerdo a sismólogos y expertos en la materia con quien yo he hablado, si llega el de 8.6 grados, se va a caer la ciudad, ¿eh? Es correcto. Sí. Porque no hay norma de construcción todavía que exija Eso. que construyas un edificio que aguante 8.6 Ahora, grados. No vas a poder tener movilidad
No. Punto. No, y es no, difícil que los se coches presten no van a unos Si hoy, poder seis, si circular. hoy pero que se han pasó en presentado. algunas calles, que salía toda la gente de los edificios, Sí, se claro. paraba en la calle. Y la otra, la capacidad hospitalaria para atender un terremoto Tampoco sirve, no tampoco. hay. No. Bueno, Es decir, hay muchas tragedias cosas de que gran todavía no están. magnitud, no hay país que tenga la infraestructura, correcto. ni Sí. Estados Unidos. Es correcto. Estados Unidos llega un huracán y no alcanzan los hospitales, no alcanzan las Pero hay que tener ese ambulancias, sentido de realidad. Y también se caen las telecomunicaciones. Hay que tener ese sentido de realidad. Hay que estar preparados y inclusive en casa, ¿no? Tenerlo todo listo para... Vaya, no es suficiente salir rápido. No, tienes que tener todo un plan. Muy bien. ¿A 30 y cuántos? 34 y 2. 34 y 2 de los sismos. Hijos. Además, Vaya coincidencias, ¿no? qué terrible coincidencia. En fin, yo conocí a mucha gente que murió en el del 85. Mensaje, regresamos. Sí, aquí.